Llega a Santa Fe, un programa que pondrá a prueba todas tus creencias. Prepárate para adentrarte al mundo paranormal. Bajo la dirección de Andrés Felipe Mena. Muy pronto, solo por OTV, Cazadores de lo Paranormal. Iniciamos este cuarto capítulo de Cazadores de lo Paranormal, hablando un poquito de lo que concierne con historias que siempre se han tejido en torno a las viejas casonas como en la que hoy nos encontramos. Calculamos que aproximadamente unos 250 años o más pueden tener de existencia. Casas con todo el embrujo, con todo el encanto de aquella época. Podríamos mencionar la época de la colonia. Mencionemos también de que en su momento fueron depósitos de dinero ante la no existencia de bancos, por ejemplo. Y se dice que en muchos casos aquellos que guardaron su dinero en determinados lugares, pues luego volvían por allá con el fin como de darle vuelta, no sabemos cómo, pero ahí tiene una parte de lo que da origen a lo que se llamó los espantos. Hoy queremos en esta primera entrega hablar de la historia de una mansión de Santa Fe de Antioquia, una mansión como estas. Y nos encontramos con Asunción Brand, una persona que conoce mucho de esto y que de manera directa se dio cuenta de tal situación. En la próxima entrega vamos a visitar el lugar al que haremos referencia en el día de hoy. De manera pues que los invito para que compartamos este cuarto capítulo de Cazadores de lo Paranormal, hablando un poquito de los espantos de Santa Fe de Antioquia. Sí, muy buenas noches, Mario, muy buenas noches, señores televidentes. Sí, a mí me tocó en esa casa de los Carvajales, en mi niñez. Nosotros vivíamos en la casa donde hoy viven las hijas del difunto Cafiaspirina. Esa casa... Esto es en el sector de Jesús. Esto es en el sector de Jesús, claro que sí. Sí, en la calle que va hacia el hospital. La que llamaba Juan Leal, calle de los honores. La vencedora de los, de los honores. Del orgullo y los honores. Eso, la que llamaba Juan Leal, ajá, la vencedora del orgullo y los honores. Ahí precisamente está en la iglesia de Jesús, en una partecita está como esta sí, lectura, ¿no? Eso es el autor de esa frase es el señor Juan Leal. Entonces yo les voy a hablar del espanto de la casa de los Carvajales. Es un caballo que llega con su jinete. El jinete se baja, lo amarra en la ventana, que todavía la ventana existe, que es una ventana metálica ahora, pero en ese entonces era de madera, pero ahí está la ventana. Y amarra el caballo y entra por el portón grande, que en este tiempo es una puerta pequeñita. Ahí entra por el zaguán y se siente el sonido de las polainas.
Mi hermano y yo, cuando estábamos pequeños, eso no, como que era que nos gustaba sufrir sería porque este señor desde que entraba nos enfriaba. Y Ustedes vivían allí en esa casa. vivíamos ahí en esa casa y dormíamos en esas esteras inmensas de grandes que hacían. Sí, porque generalmente las camas de ese tiempo eran las esteras de Iraca. Esteras de Iraca, sí, y la tía mía hacía esas esteras y nos tendían una estera ahí en la sala y nosotros estábamos acostados siempre esperando la hora de que el señor entraba. Él no se hacía esperar y era todos los días. Todos los días llegaba. Todos los días a eso de las 11:30 de la noche, porque tú te acuerdas, Mario, que nosotros nos acostaban a dormir 7, 8 de la noche porque no había luz. No había nada. Y como no había luz, después del rosario ya a dormir. y como no había luz, esto hacía de que estos espantos que llamamos salieran más fácil. El señor entraba, era con la luz de la lámpara de petróleo. Nosotros alcanzábamos a visualizar la ropa que él llevaba y era alto del piso, más o menos entre 50 a 70 centímetros de alto. El señor era así alto del piso. Flotaba en el Sí, en el aire. Él flotaba en el aire, pero no dejaba de sonar sus polainas. El pantalón era negro y la camisa blanca, pero llevaba un sombrero alón de esos de gamuza. Ahí con la nuca torcida porque rotundamente el frío nos torcía la nuca y no nos dejaba enderezar. Sufríamos ahí porque éramos masoquistas. Nos gustaba eso, porque si nosotros cuando fuera a entrar el Señor no cerráramos los ojos o no nos diéramos por entendidos, Él no nos hacía esto. Él entraba hasta el corredor, hasta todo el zaguán hasta el fondo. Entraba al corredor, pasaba por todo el corredor y se sentía por la puerta que daba de la pieza que daba al corredor, se sentía las polainas cuando las sonaba. Y llegaba a un tinajero, un filtro que llamábamos, o que se le decía tinajero en ese entonces, que tenía el filtro arriba y la tinaja abajo recibiendo la goterita de agua del filtro, y se sentía que sonaba el jarro. Y luego, como al tomar agua, nosotros nos imaginábamos, y eso que era que tomaba agua porque el vaso sonaba, entonces veíamos que entraba a la sala, donde había otra lámpara de petróleo, y ahí alcanza, y nos quedaba todo el frente porque había una puerta que entraba de la pieza a la sala, y ahí lo veíamos y veíamos la sombra en la pared y todo. Y él se agachaba y se veía que alzaba un brazo. Entonces, la abuela de nosotros decía que ahí había existido una hamaca, y él se agachaba. Y luego volvía a irse parada y volvía hacia el mismo recorrido hacia afuera, hacia la calle. Se lograba identificar y mi abuela decía que era el papá de ella. El abuelo. El bisabuelo de nosotros. Exactamente. Pedro Vicente Carvajal, así llamaba el señor. Ella decía que ese es mi papá, el que sale ahí. ¿Quién sabe qué dejó guardado por ahí? El difunto Tulio Ibarra nos contaba, él dejó guardado un sapo de oro con ojos de diamantes, porque yo lo vi. Yo estaba joven ya, por ahí de unos 14, 15 años, cuando él me regaló una moneda de esterlina, decía Tulio Ibarra, me regaló una moneda de esterlina y acompañado, el sapo estaba metido dentro de un cajón de madera y acompañando estaban 2 olletas, la una con joyas y la otra con monedas de esterlina, que de una de esas olletas fue que sacó él la moneda y se la dio a Tulio Ibarra y le dijo, y te vas a ver si ya puso la marrana. Y él contaba y nos mostraba la moneda. Él dijo, no, he tenido necesidad y no me la he gastado porque esto me trae a mí los recuerdos de ese señor, que después empezó el cuento de que salía, y entonces ahí fue donde yo recordé, pero yo nunca vi dónde había enterrado él eso.
es un espanto muy tenebroso, porque de verdad desde que entra renegando. No, Bravo. muy bravo, no se le entiende qué dice. A nosotros nos daba mucho miedo rotundamente, pero no sé, uno es masoquista cuando está pequeño. Y nos daba mucho miedo cuando entraba, porque desde que entraba se sentía como un viento frío y como que silbaba en los oídos de uno cuando ese señor entraba. Y era un viento muy frío, no se enfriaba rotundamente. Y entraba muy bravo, porque eso se sentía como renegaba, no se le entendía nada, pero renegaba en medio de la oscuridad del zaguán, pero con el reflejo de la lámpara de petróleo. Hay que anotar que el principal aliado de los llamados espantos pues, era la falta de energía que, Claro. que hoy existe. Y de hecho, pues era lo que propiciaba que se presentaran todo este tipo de situaciones. Además de que, como comentaba en la introducción, pues no existía donde guardar el dinero y, por ejemplo, eso lo guardaban ellos, lo escondían en cualquier lugar. Y dicen que vienen luego con el tiempo como Sí, a ver si la gente saca eso de ahí porque dicen que penan, pues, ajá. mientras esté el tesoro allá guardado y todo eso. Eso dicen, pues según las leyendas dicen de que ellos vienen a proporcionar que las personas que están ahí viéndolos o en fin saquen eso. esos entierros. Pero es que si un espíritu de estos es tan bravo, yo creo que no se atreva a nadie. Y con el tiempo, pues la gente, los viejos decían que ya eso ahí, como eso estaba tan viejo de estar enterrado, eso es que estaba encantado, que ya lo cuidaba era el señor ese que tiene cachos y cola. Lo cierto del caso es que no se conoce una noticia que digan, sacaron el entierro de tal casa. No, Hasta ahora no hay esa versión No. de que y ya fue encontrado, no existe la versión. no existe la versión, porque ahí, fuera de eso, hay otros dos espantos más que salen, que también se han visto, y se dice de que mi hermano que oía o escuchaba o los viejos le contaban tantas cosas, decían que ese entierro estaba ahí en forma de pirámide y que al sacar un entierro había que sacar los otros dos a la vez. Y Pues, en el mismo lugar. en la misma casa. En la misma casa, En la misma varios casa. entierros. De todas maneras, pues los otros dos también los había visto, pero el que sí me parecía a mí muy tenebroso era el señor del caballo. Ese sí me parecía tenebroso, que mi abuela decía, mi abuela materna decía de que ese era el bisabuelo. Eso sí decía pues mi abuela que era el bisabuelo, porque ya como lo vio y ella conocía a su papá, pues ella sabía, Lo identifico. lo identificaba que era él. Y qué tristeza que esta gente era como tan metalizada, digámoslo así, enterrar la platica y dejar los hijos pobres, Sin decirle a nadie. sin decirle a nadie. De que van a guardar algo y lo guardaron y el secreto se fue con ellos porque a nadie le contaron qué tenían ni dónde lo dejaron. Eso es, Mario, y por eso son los espantos de hoy en día, de estas casas tan viejas, porque son casas demasiado viejas. Esa casa era una casa completa desde la esquina de donde vive la señora Melci Barón hasta donde están las señoras Arrasolas. Hasta allá, hasta esa parte de la casa de ellas, era esa casa. Ahí había un espaciecito, como un lotecito, que decían que era la casa, eso era de las bogotanas. Pero ahí había una tapia y eso dividía ese solar y las dos casas. Con el tiempo ya la casa de donde vive la señora Melci Barón y todo eso lo dividieron, más sin embargo tenía un portón de la casa de mi abuela para entrar a la otra casa. Entonces esas casas así tan viejas y tan grandes pues guardan sus secretos y guardan sus cosas.
Desde luego. Esta casa prácticamente pues la fraccionaron por ahí en 4 casas más, según cuentas poquitas, más o menos en 4 casas, ¿no? Sí, más o menos. Pues, a ver, el solar tenía un portón por donde entraban tenía 2 portones. Uno quedaba por el lado del callejón que va a salir a la variante. Y el otro portón era por el lado más abajo de la casa, por donde entraban los animales. No es que muchas casas salieron de ahí. Entonces de ahí salieron muchas casas, porque de ahí hay 5 casas de la casa de mi abuela y el solar. Hay 5 casas. Imagínese. Y otras 3 más Por el otro lado. por la otra parte donde hasta llegar a la esquina. Eso era inmenso, eso era muy grande y el solar iba hasta abajo, casi hasta la variante, iba el solar. Entonces, no, pues con razón se ven tantas cosas. Por eso tan viejo y personas de muchas generaciones que vivieron ahí. Nosotros recordamos una época de Santa Fe de Antioquia y aproximadamente mencionábamos extra micrófono de que solo en 1972 Santa Fe de Antioquia vino a contar con la luz eléctrica en pleno, ¿no? Sí. Antes de eso, recordamos que se tenía un motor precisamente donde hoy funciona la Universidad de Antioquia, Ajá. en la Casa Negra, que antes fue una cancha y esto. Y Santa Fe de Antioquia tenía luz en la mitad del pueblo y luego a determinada hora lo cambiaban para la otra mitad. Sí, era por turno. Un día era una mitad y la otra mitad al otro día. Para que nadie se sintiera como mal, me imagino yo. Pero teniendo muy en cuenta que a la hora de sacrificar el ganado, abajo en el matadero, pues sí, ellos necesitaban luz. Claro. En ese momento la luz tenía que llegar allá. Tenía que llegar al matadero. Que llegar al matadero. Sí. Bueno, son historias de Santa Fe y Antioquia, como las de cualquier pueblo, de cualquier lugar. Sí, señor. Que estos días también podemos hablar de las brujas. Hace parte de todo ese encanto y de todas esas leyendas y esas cosas. Y este programa busca precisamente explorar y de cierta manera buscar interlocutores que manejen cierto tipo de experiencias en estos campos. Tú, Asunción, has unas personas que tienen muchas historias y que te buscan para que contes esas historias. Al lado del espanto está también lo de la bruja y todo eso en las historias de Antioquia. Pero serán pues, no hay que dejar esto en un solo capítulo, esto hay que llevarlo a varias entregas. Y precisamente vamos a visitar este lugar que hoy hemos mencionado en este programa, porque la mayoría de la edificación se conserva, ¿no? La mayoría de la edificación se conserva, que es la casa de las Carvajales, o sea, de las hijas del mencionado Cafiaspirina. Ahí está la casa, está la doña Fabiola, la señora de él. Esa parte es todavía de la casa vieja. Y está el patio todavía de ladrillo. La casa donde vive Julián, la casa de mi hermano Liborio, ya ahí todavía hay parte de la tapia que da hacia la sala. Todavía existe el ladrillo de la sala. Uh-huh. Del piso. Sí, del piso. Pero ya las otras tapias ya se cayeron. Y hay una casa nueva, que es la casa que hizo mi hermano. Claro. Y ahí está el patio, pero en ese patio es donde se dice que puede estar el entierro. No es que yo esté asegurando que ahí está el entierro, sino que puede estar el entierro, porque el señor llegaba ahí y se agachaba, pero como esos espíritus son supremamente, como te dijera yo, Mario, son como muy
se escapan a que les encuentren las cosas, porque como están penando a fin y al cabo, ya esos entierros ya están como encantados, digámoslo así. Y cuando un entierro se encanta, ¿qué se dice? ¿Por qué se dice que el entierro está encantado? ¿Qué quiere decir eso? Que el entierro está encantado. Dicen las personas mayores que cuando el entierro está encantado es que lo está cuidando el diablo. Pero una fuerza maligna. Sí, pero esas son leyendas. Sí, esas son leyendas. Y puede que sí, porque ahí nadie le ha hecho a eso. Porque también dicen de que si el entierro es de un cura, que la persona se muere al año. Ahí entonces uno también dicen eso. ¿Y usted cómo va a saber si el que lo enterró es un cura o, sí, señor, o es el acólito? ¿Es el acólito quién es? Entonces, ahí está el problema. Sí, Mario, ahí está el problema. De todas maneras, en mi casa hemos vivido muchas generaciones, en la casa de mi abuela se vivieron muchas generaciones, pero ninguno ha hecho como el esfuerzo como de sacarse eso. ¿Qué han dicho después de haber transcurrido tanto tiempo sobre ese asunto, de que lo hayan escuchado nuevamente, de que lo vieron o alguna cosa? ¿No han vuelto a mencionar nada de esta situación? Pues Mario, en los años, más o menos en los 90, sí se veía todavía ahí, y con mucha cosa, mucho frío, ese viento tan terrible que eso hace y todas esas cosas. Pero ya yo nunca más volví allá a la casa de mi hermano, casi no la visito ni nada de esas cosas. Entonces ninguno se ha como interesado como por averiguar de si sale o no sale. Y mi sobrino, que es el que vive ahí, él dice que él no ve nada. Bueno, historias como esta hay muchas en Santa Fe de Antioquia. Sí, sí. Mencionan también que al frente del Palacito, eso también lo llaman la Casa del Espanto, ¿no? Hasta el frente del Palacito. Sí. Y que dicen que aún está ahí también lo que es, pero es una casa que permanece prácticamente sola y que por tal motivo, aunque ahí hay un viviente, ¿no? Hay una persona que cuida eso. Cuida la casa. Hay una persona que cuida la casa, pero yo tenía entendido de que la persona que compró eso es que se había sacado ese entierro. Que ya lo sacaron. Que ese entierro lo sacaron, porque es que ahí así hayan restaurado la casa le construyeron muchas cosas por dentro y todo, pero ahí lo que salía era algo muy tenebroso, era como un gallinazo. Muy mencionado. Sí, como un gallinazo con las alas abiertas en la mitad de la sala, pero es que eso ahí era oscuro, eso era feo, esa casa era fea. Yo recuerdo cuando la señora Rosa, ella llamaba Rosa Quintero, que hacía pulpas de tamarindo, ella todavía vive. Ella todavía vive. Hombre, qué bueno. Ella todavía vive y ella vivió ahí. Esa casa era tenebrosa, muy horrible, oscura era. Y se apareciera como un animal. Como un animal, decían que era un gallinazo, no sé, pero que era un gallinazo inmenso. En la sala y aleteaba. Entonces no sé, pero a mí, eso sí yo nunca lo vi. Simplemente fue como historias que le contaban a uno. Historias que contaban. Y muchas historias así por el estilo, Mario, que se cuentan de todas las casas viejas. Lo importante es de que esta historia que hoy pues nos ha contado Asunción no termina aquí. La vamos a continuar visitando el lugar y narrando en el lugar de los hechos aquí descritos, pues una situación que no escapa a la atención de quienes hoy de manera incrédula pues miran este programa. De manera que la invitación muy cordial para todos nuestros amigos de Cazadores de lo Paranormal es para que nos acompañen en la próxima emisión de este programa, visitando este lugar
llamado El Espanto de la Casa de los Carvajales. Allí estaremos, Asunción. Claro, claro que sí, Mario. Es muy bueno que se muestre también el lugar donde se dice que sale el espanto. Y con una de las personas que conoció de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Jungle. Audio Jungle. Llega a Santa Fe, un programa que pondrá a prueba todas tus creencias. Audio Jungle. Prepárate para adentrarte al mundo paranormal. Audio Jungle. Bajo la dirección de Andrés Felipe Mena. Muy pronto, solo por OTV, Cazadores de lo Paranormal.